Él dejó su trabajo para proteger al caballo apache que todos trataban como un problema. Pero cuando el animal acercó el hocico a su mano, como si por fin reconociera a alguien que no lo abandonaría, hasta los peones quedaron inmóviles. Y una hora después, cuando el jefe tribal apareció en la entrada con el rostro sombrío, el silencio que tomó el rancho hizo que el hombre temblara. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol aún no salía cuando la voz áspera cortó el silencio. «Pedro, ¿estás dormido o qué? Los caballos no se van a alimentar solos». Pedro López abrió los ojos. La oscuridad de su pequeña casa de adobe era fría. Afuera solo se oía el viento y el lejano sonido de un gallo. Se vistió rápido, con la misma ropa de trabajo de ayer. Pantalón de mezclilla, camisa gastada, sombrero viejo. Salió. Don Ignacio, el capataz, estaba plantado frente a la puerta. Era un hombre ancho, con bigote grueso y ojos que siempre parecían estar buscando un error. «Buenos días, don Ignacio», murmuró Pedro mirando al suelo. Buenos días», repitió el capataz con desdén. «Hablan las acciones, no las palabras. El comedero de los caballos está vacío, y el agua para las vacas no está lista. Hoy tienes el doble de trabajo». Pedro solo asintió con la cabeza. No dijo nada, sabía que discutir era inútil. Don Ignacio dio media vuelta y se fue, sus botas haciendo ruido sobre la tierra seca. Así empezaba otro día en el rancho La Esperanza, cerca de Ciudad Cuauhtémoc. Todos los días eran iguales. Pedro caminó hacia el granero. El aire olía a polvo y a hierba seca. Lo primero que hizo fue ir con los caballos, eran 6. Al verlo entrar, uno de ellos, un bayo viejo llamado Canelo, resopló suavemente. Ya voy», dijo Pedro en voz baja, llenando el comedero con heno. Trabajó en silencio, llenó los bebederos, revisó las cercas. El sol empezó a asomar, pintando el cielo de naranja y rosa. Para la mayoría de los hombres en el rancho, este era solo un trabajo. Para Pedro era diferente. Con los animales no necesitaba hablar. Ellos no le pedían explicaciones, no se burlaban de su silencio. Más tarde, mientras reparaba una cerca detrás del establo, oyó risas. Eran otros 2 peones, Luis y Jaime. «Mira ahí al callado», dijo Luis. «Parece un fantasma, siempre solo». «Tal vez habla con los burros», añadió Jaime, riendo más fuerte. Pedro apretó el alicate que tenía en la mano, sintió el calor en la cara, pero no se dio la vuelta, no les respondió. Siguió con su trabajo, clavando la malla con golpes firmes. Era más fácil así, agachar la cabeza, seguir adelante. Al mediodía el sol estaba fuerte y alto. Pedro se sentó bajo la sombra escasa de un mezquite a comer. Su comida era simple, unos frijoles, una tortilla y agua. Mientras comía, observó a una parvada de pájaros que bebía agua de un charco. Los miraba con atención, como si pudiera entender sus movimientos. Recordó entonces a su abuelo. Su abuelo también se sentaba así, a observar. Le contaba historias de animales valientes, de hombres buenos que ayudaban sin pedir nada a cambio. Su abuelo ya no estaba, había muerto hacía 7 años. A veces, las noches en la pequeña casa se sentían muy largas y muy silenciosas. La tarde pasó lenta, bajo un cielo sin nubes. Las órdenes de don Ignacio no paraban. «Pedro, lleva estos sacos al granero viejo». «Pedro, esa cerca no quedó bien, hazla otra vez». «Pedro, más rápido, que no tengo todo el día». Pedro obedecía. Movía los sacos, reparaba la cerca, trabajaba más rápido. Sus músculos ardían, pero él no se quejaba. El sudor le corría por la espalda y la frente. Al atardecer, cuando el sol empezaba a bajar, tuvo un momento de paz. Fue a ver a los potrillos recién nacidos. Se acercó despacio a la cerca. Una yegua joven lo miró, pero no se alarmó. Conocía a Pedro. Él extendió la mano y la yegua se acercó, oliendo sus dedos. Luego, el potrillo, tímido, dio unos pasos vacilantes. Pedro sonrió. Era una sonrisa pequeña que nadie más vio. En momentos como este, no se sentía solo, pero la paz duró poco. Otra vez perdiendo el tiempo. La voz de don Ignacio llegó como un latigazo. Pedro retiró la mano rápido, como si se hubiera quemado. «Solo revisaba que estuvieran bien, patrón». «Estarán bien si tú haces tu trabajo», dijo don Ignacio, acercándose. Su sombra era larga y oscura. «Mañana llega un comprador de ganado. Todo tiene que estar perfecto. El granero viejo necesita una limpieza completa. Quiero que estés allí hasta que termine, aunque sea de noche. ¿Entendido?» Pedro miró al suelo. «Sí, patrón». «Bien, y no quiero verte otra vez acariciando animales. No estamos aquí para hacer amigos, estamos aquí para trabajar». Don Ignacio se fue.
Pedro se quedó mirando el polvo que levantaban sus botas. Luego, miró a la yegua y al potrillo. Ellos lo observaban con sus ojos grandes y tranquilos. Por un instante, una pregunta cruzó por la mente de Pedro. ¿Siempre sería así? ¿Levantarse, trabajar, agachar la cabeza, dormir y empezar otra vez? No tenía respuesta. Cumplió la orden. Fue al granero viejo, que estaba lleno de herramientas oxidadas y sacos vacíos. Trabajó mientras la luz del día se iba. Cuando terminó, era noche cerrada. Las estrellas brillaban, miles de puntos blancos en el cielo negro. Caminó de vuelta a su casa, cansado. Se detuvo un momento frente a la puerta, mirando hacia las montañas oscuras que rodeaban el valle. Su abuelo decía que en esas montañas vivían historias, leyendas. Pedro suspiró. Él solo vivía una rutina. Entró en su casa, encendió una vela. La luz temblorosa iluminó las 4 paredes vacías. No había fotos, solo una manta vieja en el catre y un pequeño brasero para cocinar. Se sentó en el borde de la cama. El silencio era tan grande que podía oír el crepitar de la vela. En la distancia, un coyote aulló. El sonido era triste y largo. Pedro cerró los ojos. Trató de recordar la voz de su abuelo contando una historia, cualquier historia, pero esta noche, la voz en su memoria estaba débil, casi apagada por el cansancio. Mañana sería otro día igual. Se acostó con la ropa puesta. Apagó la vela. La oscuridad lo envolvió. Afuera, en la noche, el viento sopló más fuerte, trayendo un sonido nuevo, lejano y salvaje, que nadie en el rancho parecía oír. Los gritos lo despertaron. No eran los gritos de siempre, los de don Ignacio dando órdenes. Eran gritos de alarma, de hombres asustados. Pedro se sentó en su catre de un salto. La luz del amanecer entraba débil por la ventana. Los gritos venían de los corrales. Salió corriendo sin ponerse el sombrero. El aire de la mañana era frío. Vio a un grupo de peones reunidos cerca de las cercas de los caballos. Luis y Jaime estaban allí, agitando los brazos. «¡Córranle, córranle! ¡Va a saltar la cerca!», gritaba Luis. «Es un demonio, miren el tamaño», voceaba Jaime. Pedro se acercó, y entonces lo vio. En medio del corral principal, donde momentos antes estaban los caballos domésticos, ahora había un animal completamente diferente. Era un caballo enorme, todo negro. Su pelaje brillaba bajo la luz temprana. No estaba quieto, corría de un lado a otro, resoplando, con los ojos muy abiertos, mostrando el blanco. Los otros caballos, asustados, se apretaban en una esquina. El caballo negro pateaba el aire con sus patas delanteras. Luego giraba y corría hacia la cerca opuesta, deteniéndose justo antes de chocar. Su cuerpo era pura tensión, puro miedo. Don Ignacio llegó entonces, abrochándose la camisa. «¿Qué pasa aquí? ¿Qué es este escándalo?» «Un caballo salvaje, patrón», dijo un peón mayor llamado Rosendo. Apareció de la nada, rompió la cerca de atrás. «Debe ser de los Apache, mire su contextura». Don Ignacio observó. Sus ojos, antes enfadados, se volvieron calculadores. Recorrieron el cuerpo musculoso del animal, su estatura imponente. «Es un animal fino», dijo don Ignacio, la voz más baja. «Vale mucho dinero en el mercado. Tenemos que atraparlo». «Tiene una herida», dijo de pronto Pedro. Las palabras salieron solas. Todos lo miraron. Él no solía hablar. Señaló hacia el caballo. En el costado izquierdo, sangra. Era verdad. Al moverse, se podía ver un rasguño profundo y oscuro en el flanco del animal. Sangraba poco, pero era visible. «Mejor todavía», dijo don Ignacio, ignorando a Pedro. «Un animal herido se cansa más rápido. Jaime, Luis, traigan lazos. Rosendo, tú y los demás consigan esas varas para armar un corredor. Lo vamos a acorralar en el rincón pequeño». Los hombres se movieron, pero con lentitud. Tenían miedo. El caballo negro pareció sentir la intención. Emitió un relincho agudo, poderoso. Fue un sonido que cortó el aire de la mañana, lleno de advertencia y desesperación. «Apúrense, cobardes», rugió don Ignacio. Pedro no se movió. Observaba al caballo. No veía un demonio, no veía un premio valioso. Veía el costado que subía y bajaba rápido. Veía la espuma en su boca. Veía el terror en aquellos ojos oscuros. Era un animal perdido, lejos de su hogar, lastimado y rodeado de extraños que gritaban. Jaime y Luis regresaron con lazos de cuero gruesos. Otros peones trajeron varas largas de madera. Comenzaron a formar una línea, avanzando hacia el caballo, golpeando las varas contra el suelo para hacer ruido. «Vamos, vamos, háganlo retroceder», ordenaba don Ignacio. El caballo retrocedió, pero no hacia el rincón que querían. Se encabritó de nuevo, girando en círculos. El pánico crecía en él. Pedro vio cómo, en un movimiento brusco, su herida rozó contra un poste de la cerca. El animal sacudió la cabeza con un bufido de dolor. «¡Alto!»,
dijo Pedro, pero su voz fue un susurro que nadie oyó. Los hombres avanzaban. El lazo de Jaime silbó en el aire y cayó cerca de las patas del caballo, fallando. El animal saltó hacia un lado, desesperado. Otro lazo voló, esta vez de Luis. Rozó la cabeza del caballo, enredándose un instante en su crin antes de caer. Era solo cuestión de tiempo. El corral no era tan grande. El caballo estaba acorralado. Su respiración era ahora un jadeo audible. «Esta vez no falla», gritó Luis, preparando otro tiro. Pedro miró su propia mano. Estaba vacía. Luego miró el suelo. Había una herramienta, una llave inglesa que alguien había dejado caer. La miró. Miró al caballo. Vio cómo don Ignacio sonreía, una sonrisa de triunfo y avaricia. No pensó. Dejó caer los brazos a los costados. Dio un paso al frente, alejándose de la línea de hombres. «¿Qué haces, muchacho? ¡Sal de ahí!», gritó Rosendo. Pero Pedro no salió. Caminó muy despacio hacia el centro del corral, hacia el caballo negro. «Pedro, te vas a hacer matar. Regresa», vociferó don Ignacio. Pedro no regresó. Su corazón latía tan fuerte que sentía el sonido en sus oídos, pero sus pies seguían moviéndose, lento, constante. El caballo lo vio acercarse, dejó de correr en círculos, se plantó, mirándolo. Todo su cuerpo temblaba, resopló, una advertencia fuerte. Pedro se detuvo. Aún había una distancia entre ellos. «Tranquilo», dijo Pedro. Su voz era baja, suave, casi arrulladora. «Tranquilo, ya, yo no te voy a hacer nada». El caballo sacudió la cabeza. «Veo que estás lastimado», continuó Pedro sin avanzar. «Debe doler. Ellos solo quieren asustarte más, pero yo no». Don Ignacio gritaba órdenes desde atrás, pero sus palabras eran solo ruido. Para Pedro, en ese momento, solo existían él y el caballo. El mundo se reducía al suelo polvoriento del corral, al sonido de la respiración agitada del animal, al olor a sangre y a miedo. Muy, muy despacio, Pedro extendió su mano derecha, la palma hacia arriba, vacía, un gesto de paz. El tiempo pasó, un momento, otro. El caballo no se movía, sus ojos negros observaban la mano extendida, observaban a Pedro. Lentamente, el caballo bajó la cabeza, un paso titubeante hacia adelante, luego otro. Se acercó a la mano. Su aliento, caliente y húmedo, tocó la piel de Pedro. Pedro contuvo la respiración. El hocico negro, aterciopelado, tocó sus dedos. Solo un roce, un contacto leve como una pluma. En el corral, el silencio cayó de repente. Los gritos se apagaron. Los hombres bajaron sus varas y lazos, sin entender lo que veían. El caballo salvaje, el demonio, había dejado que el peón más callado lo tocara. El silencio era tan completo que se podía oír el viento pasando por las ramas del mezquite. Nadie en el corral se movía. Todos observaban con los ojos muy abiertos al joven peón y al gigante negro. El hocico del caballo seguía sobre la mano de Pedro. Era un contacto suave, curioso. Pedro no retiró la mano, permaneció quieto, dejando que el animal lo oliera, que lo sintiera. «Ya ves», susurró Pedro, tan bajo que solo el caballo podía escuchar. «Soy solo yo». El caballo resopló, una nube de vapor caliente. Luego, lentamente, retiró su cabeza, pero no se alejó. Se quedó parado frente a Pedro, su cuerpo aún tenso, pero el temblor había disminuido. Fue Rosendo quien rompió el hechizo. «Por todos los santos», murmuró. El muchacho lo amansó. La palabra corrió entre los peones. Lo amansó. El cayado lo calmó. «Es un milagro». Pero la voz de don Ignacio cortó el murmullo, fría y dura como una piedra. «No lo amansó. El animal está cansado y herido. Cualquiera podría haberlo hecho». Pedro se volvió lentamente. Don Ignacio se acercaba, sus pasos pesados en el suelo. Su mirada no estaba en Pedro, sino en el caballo. Era la mirada de un hombre que ve un montón de billetes. «Buen trabajo distrayéndolo, muchacho», dijo don Ignacio sin mucho interés. «Ahora sal de ahí para que los hombres lo aten». Pedro miró al caballo. El animal lo miraba a él. En esos ojos negros, Pedro ya no vio solo miedo. Vio una pregunta, una esperanza. «No», dijo Pedro. La palabra salió clara, más firme de lo que él mismo creía posible. Sonó extraña en sus propios oídos. Don Ignacio se detuvo en seco. «¿Cómo?» «No lo aten», dijo Pedro. Su voz temblaba un poco, pero no cedía. «Está asustado. Si lo atan ahora se va a lastimar más. Se va a desesperar». Don Ignacio soltó una risa corta, sin humor. «¿Ahora vas a dar órdenes? ¿Ahora sabes de caballos? Este es mi rancho. Ese animal está en mi tierra. Yo decido qué se hace con él». «Patrón, por favor», intervino Rosendo con cautela. «El muchacho tiene un punto. El animal está muy nervioso. Podría lastimarse seriamente».
Y a mis hombres también, añadió Jaime, aún sosteniendo el lazo con manos temblorosas. Don Ignacio los miró a todos con desprecio. Su atención volvió a Pedro. Tú, sal del corral. Ahora. Pedro respiró hondo, miró al caballo negro. El animal había dado un paso pequeño, acercándose levemente a él, como buscando protección. No, repitió Pedro. Esta vez, la palabra fue más sólida. Se clavó en el suelo, abriendo ligeramente los brazos, colocándose entre don Ignacio y el caballo. No era una postura de desafío, sino de protección, simple y clara. La cara de don Ignacio se enrojeció. ¿Me estás desobedeciendo? No quiero que le hagan daño, dijo Pedro. Solo eso. No se trata de lo que tú quieras, escupió don Ignacio. Eres un peón, un don nadie. Vives en mi tierra por mi caridad, y si no sales de ese corral en este instante, esa caridad se termina, te vas del rancho, hoy. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. La amenaza era real. No tenía a dónde ir, no tenía familia. El rancho, aunque duro, era su único hogar. Miró a los otros peones. Luis y Jaime bajaron la vista. Rosendo parecía angustiado, pero no dijo nada. Nadie iba a ayudarlo. Entonces el caballo negro movió la cabeza. Rozó su hocico contra el hombro de Pedro, suavemente, un gesto de confianza, un reconocimiento. En ese momento Pedro lo supo. No podía abandonarlo. Se va a llamar Viento, dijo Pedro. De pronto, no sabía por qué decía eso. El nombre simplemente llegó a sus labios, como si siempre hubiera estado allí. No me importa cómo se llame, rugió don Ignacio perdiendo la paciencia. Luis, Jaime, agarren al muchacho y sáquenlo de ahí a la fuerza. Los dos hombres se miraron, indecisos. Avanzaron un par de pasos con cautela. El caballo, Viento, resopló fuerte y dio un paso al frente, al lado de Pedro. No de forma agresiva, sino firme. Se colocó junto al joven, como un compañero. Luis y Jaime se detuvieron. Miren eso, murmuró Rosendo maravillado. El animal lo defiende. Don Ignacio estaba furioso. Podía ver cómo su autoridad se desvanecía frente a un caballo salvaje y un peón silencioso. Respiró con fuerza por la nariz. Está bien, dijo, con una calma peligrosa. Quédate con tu caballo, Pedro. Por ahora, su mirada recorrió el cuerpo del animal. Pero ese caballo vale dinero, mucho dinero, y yo no voy a dejar que se escape. Lo cuidarás tú, lo alimentarás tú, y si se lastima, si se escapa, si le pasa algo, tú pagarás las consecuencias. ¿Entendido? Pedro asintió lentamente. Era una trampa, lo sabía, pero era tiempo. Sí, patrón, dijo. Bueno, dijo don Ignacio, luego señaló a los demás. ¿Y ustedes qué miran? El rancho no se trabaja solo, a sus puestos. Los hombres se dispersaron rápido, evitando la mirada de Pedro. Don Ignacio dio una última mirada fría a Viento y a Pedro, luego giró y se marchó. Pedro se quedó solo en el corral con el caballo negro. El sol de la mañana calentaba ahora la tierra. Viento bajó la cabeza y olfateó la herida en su costado. Sí, dijo Pedro, acercándose con más confianza. Tenemos que ver eso. Extendió la mano de nuevo y esta vez la posó con suavidad en el cuello del animal. El pelaje era grueso y áspero. Viento no se inmutó. Te voy a ayudar. Pedro sabía que la paz no duraría. Don Ignacio no era un hombre que se rindiera, pero por ahora, en el silencio del corral bajo el sol de la mañana, Pedro no estaba solo, tenía un amigo. Y por primera vez en muchos años no sentía miedo, sentía propósito. Pedro no durmió esa noche. Cada ruido fuera de su pequeña casa lo hacía saltar. Sabía que don Ignacio no se quedaría de brazos cruzados. El capataz quería a Viento, y lo que don Ignacio quería, don Ignacio lo obtenía. Antes de que saliera el sol, Pedro tomó una decisión. Salió sigilosamente y fue al corral. Viento estaba allí, descansando. Al ver a Pedro, el caballo se levantó y se acercó a la cerca. No puedes quedarte aquí, le susurró Pedro mientras le abría la puerta. Es el primer lugar donde buscará. Conducir a un caballo salvaje, incluso uno que confiaba en él, en la oscuridad no era fácil. Pedro usó su voz suave y algunos trozos de manzana que le había guardado. Guió a Viento a través de los terrenos silenciosos del rancho, lejos de las casas de los peones, hacia un viejo granero que ya casi no se usaba. Estaba medio derrumbado, pero era un refugio. Aquí estarás seguro por un tiempo, dijo Pedro, asegurándose de que hubiera agua y heno. Viento lo miró, y por un momento, Pedro sintió que el animal entendía. Cerró la puerta del granero, pero no la aseguró con candado. No quería que Viento se sintiera atrapado. Regresó a su casa justo cuando el cielo comenzaba a clarear. Se vistió para el trabajo, tratando de actuar normal.
La mañana transcurrió con una tensión extraña. Don Ignacio no apareció. Los otros peones trabajaban en silencio, lanzándole miradas curiosas a Pedro, pero nadie preguntaba por el caballo negro. Fue casi al mediodía cuando Rosendo se acercó a Pedro, que estaba reparando una bomba de agua. «Llegan jinetes», dijo Rosendo en voz baja, «por el camino del norte. No son de por aquí». Pedro sintió un pinchazo de ansiedad en el estómago, se secó las manos y miró hacia la entrada del rancho. Vio a un grupo de 5 jinetes. Irán montados con una postura segura, diferente. A la cabeza iba un hombre de edad madura, con el cabello largo en 2 trenzas. Detrás de él, una joven con el cabello castaño claro ondeando. Los otros 3 eran hombres más jóvenes, serios. Don Ignacio salió de la casa principal, arreglándose la camisa. Había visto a los visitantes. Se dirigió hacia ellos con su paso más seguro. «Buenos días», dijo don Ignacio. «¿En qué puedo servirles?». El hombre de las trenzas desmontó. Su mirada era tranquila pero penetrante. Recorrió el rancho con la vista antes de hablar. «Buenos días, soy Tarek. Venimos de la sierra. Buscamos un caballo». Don Ignacio arqueó una ceja. «Un caballo. Aquí hay muchos caballos. ¿Se les perdió uno?». «No es un caballo cualquiera», dijo la joven bajando también de su montura. Su voz era clara. «Es un semental negro, grande, con un andar muy particular. Lo llamamos Viento». Pedro, que escuchaba desde la distancia, contuvo la respiraza. «Viento», repitió don Ignacio, fingiendo pensarlo. Luego hizo un gesto amplio. «Lo siento, no hemos visto un caballo así por aquí». Tarek no pareció convencido. Sus ojos se posaron en Pedro, que estaba quieto junto a la bomba. Luego miró de nuevo a don Ignacio. «Es un animal de gran valor para mi pueblo», dijo Tarek con calma. «No un valor de dinero, un valor del espíritu. Es el último de una línea especial». Don Ignacio cruzó los brazos. Pedro vio el cambio en su rostro. El capataz vio una oportunidad donde antes solo había una molestia. «Una línea especial, dijo don Ignacio. «Ahora que lo menciona, sí. Un caballo negro entró aquí ayer, un animal salvaje, muy peligroso. Mis hombres y yo logramos dominarlo después de mucho esfuerzo. Nos causó daños, rompió una cerca». Tarek y la joven, Aiyana, intercambiaron una mirada rápida. «¿Lo tiene aquí?», preguntó Tarek. «Claro», dijo don Ignacio, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lo tenemos a buen resguardo, pero como usted dice, es un animal valioso, y a nosotros nos causó perjuicios. No puedo simplemente entregarlo». «Entendemos», dijo Tarek con cautela. «Podemos ofrecer una compensación por los daños». «Excelente», exclamó don Ignacio. «Hablemos de eso, pero primero, déjenme mostrarles que el animal está bien». Pedro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Don Ignacio iba a llevarlos al corral vacío, inventaría una excusa y luego negociaría un precio por un caballo que no tenía. «Él miente». Las palabras salieron de la boca de Pedro antes de que pudiera detenerlas. Todos los ojos se volvieron hacia él. Se sentía pequeño bajo esas miradas, pero no pudo quedarse callado. Don Ignacio se puso rojo de furia. «¿Qué dijiste, muchacho?». Pedro caminó hacia ellos, sus piernas parecían de trapo. Se detuvo frente a Tarek y Aiyana. «Él miente», repitió, mirando directamente al anciano apache. «Don Ignacio no capturó a Viento. Yo lo encontré. Él quería lastimarlo, quería venderlo. Yo lo escondí para protegerlo». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Don Ignacio parecía a punto de estallar. «Este muchacho es un mentiroso y un ladrón», dijo el capataz, señalando a Pedro con un dedo tembloroso. «Quiere robarse el caballo para venderlo él mismo. Por eso lo escondió. Yo soy el dueño legítimo». Tarek observaba a Pedro. Sus ojos oscuros estudiaban su rostro, su postura, el miedo y la honestidad que luchaban en sus ojos. No miraba a don Ignacio. «¿Dónde está el caballo ahora?», preguntó Tarek, suavemente, dirigiendo la pregunta a Pedro. «En el granero viejo», respondió Pedro, sin apartar la vista de Tarek, «al final del sendero de los Álamos». «Es mi propiedad», gritó don Ignacio. «Yo decido quién lo ve». Tarek hizo un gesto leve con la cabeza hacia Aiyana. La joven entendió al instante, montó su caballo castaño y sin esperar permiso, emprendió el galope hacia el sendero que Pedro había indicado. Don Ignacio soltó una maldición. «Esto es un robo. Voy a llamar a la autoridad». Tarek finalmente miró al capataz. Su expresión era serena, pero había una firmeza de acero en ella. «La autoridad puede venir. Mientras, veremos al caballo y veremos a quién reconoce». Su mirada volvió a Pedro. «Vamos». El grupo se dirigió al granero viejo. Don Ignacio, «La autoridad puede venir. Mientras, veremos al caballo y veremos a quién reconoce». Su mirada volvió a Pedro. «Vamos».
El grupo se dirigió al granero viejo. Don Ignacio caminaba delante, su espalda rígida de furia. Detrás iban Tarek y Pedro, seguidos por los otros jinetes apache. Ninguno hablaba. Solo se oían los pasos sobre la tierra seca y el leve sonido del viento en los álamos. Al llegar, vieron a Aiyana ya allí. Había desmontado y estaba parada frente a la puerta entornada del granero. Su caballo castaño pastaba cerca, tranquilo. Don Ignacio hizo un intento final. Como ven, yo lo puse aquí a buen resguardo, por su seguridad y la de mis animales. Aiyana lo ignoró por completo. Miró a Tarek y asintió. Luego, con movimientos muy lentos, empujó la pesada puerta de madera. Hizo un ruido quejumbroso. Dentro, en la penumbra polvorienta, estaba viento. Al ver la luz, el caballo negro se movió, alarmado, pero entonces vio a Aiyana. Su reacción fue instantánea, una sacudida de reconocimiento. Tocó su hocico contra el hombro de la joven, una y otra vez. Era un gesto de confianza total, de cariño. Pedro, que observaba, sintió un alivio enorme. Viento conocía a esta gente. Don Ignacio palideció. Es un truco. El animal está amaestrado. Tarek se acercó. Sus ojos estudiaban a Viento con una intensidad nueva. No es un truco, dijo simplemente. Luego miró a su sobrina. ¿La marca? Aiyana asintió, con suavidad, posó sus dedos en el cuello de Viento, justo donde se unía con el pecho, apartó el pelo negro, espeso, y allí, oculta a simple vista, estaba un pequeño remolino de pelo, perfectamente formado, y el pelo allí era de un blanco puro, brillante incluso en la sombra del granero. Tenía la forma de una estrella de 5 puntas. Ahí está, dijo Aiyana, su voz cargada de emoción. La marca de la manada sagrada, solo los descendientes directos la tienen. Don Ignacio se quedó boquiabierto. Él nunca había visto eso, solo había visto un animal grande que valía dinero. Tarek se volvió hacia el capataz, su rostro era serio. Esta marca prueba de dónde viene. Usted no puede vender un símbolo de nuestro pueblo. Usted no puede ser su dueño. Por un momento, don Ignacio no supo qué decir. Su mentira se desmoronaba frente a una evidencia que no podía discutir. Gruñó, dio media vuelta y se alejó unos pasos, masticando su rabia. Tarek entonces miró a Pedro. «Y tú, ven conmigo». Pedro lo siguió, con el corazón latiendo fuerte. Tarek caminó unos metros, lejos de los oídos de los demás, hasta un viejo árbol de pirul. Se detuvo y miró a Pedro por un largo momento. «Tu abuelo», comenzó Tarek, «¿te contaba historias?» La pregunta tomó a Pedro por sorpresa. «Sí», murmuró, «muchas historias». «¿Te contó alguna vez la historia de un caballo blanco y 2 hombres? Uno de mi pueblo y uno mestizo, como tú?» Pedro sintió un escalofrío. Las palabras de Tarek hicieron que una memoria antigua saliera a la luz. Las noches junto al fogón, la voz ronca de su abuelo. «Sí», dijo Pedro, más firme. «La contaba muchas veces, decía que era la historia más importante. Un joven apache y un peón salvaron a una yegua sagrada de unos cazadores. La escondieron en una cueva hasta que pasó el peligro». Tarek asintió lentamente. Sus ojos brillaban. Esa yegua era la bisabuela de Viento. El joven apache era mi tío abuelo. Y el peón mestizo era mi abuelo. Terminó Pedro en un susurro. El mundo pareció detenerse. No era solo una coincidencia. No era solo suerte. «Así es», confirmó Tarek. «Tu abuelo y el mío hicieron una promesa esa noche, una promesa de ayuda mutua, de respeto. El caballo que salvaron llevaba la misma marca blanca. Viento lleva la sangre de esa yegua, y tú llevas la sangre del hombre que la protegió». Pedro miró hacia el granero, donde Aiyana acariciaba a Viento. Sentía una conexión profunda, como un hilo invisible que lo unía a todo esto. No era un extraño, su familia había estado aquí antes. «Viento no llegó a este rancho por error», continuó Tarek. «Los animales de esa línea tienen un instinto. Él se lastimó, tuvo miedo y buscó refugio en la tierra del nieto de su protector. Te buscó a ti, Pedro». Las palabras resonaron dentro de Pedro. Viento lo había elegido, no don Ignacio, no los otros peones, a él. «¿Qué significa eso?», preguntó Pedro. «Significa que la promesa no se terminó», dijo Tarek. «Significa que tienes un lugar en esta historia, pero también significa que el peligro no ha pasado. Un hombre como ese capataz no olvida un desaire y ahora sabe lo valioso que es Viento». Desde la distancia, Pedro vio a don Ignacio parado cerca de la casa principal. Los observaba. Su expresión ya no era solo de enojo, era de cálculo frío. Pedro comprendió. Saber la verdad no hacía que las cosas fueran más seguras, las hacía más complicadas y más peligrosas. La noche cayó sobre el rancho La Esperanza, pero la paz no llegó con ella.
Pedro, Tarek y Aiyana habían decidido que lo más seguro era que Viento se quedara en el granero viejo esa noche. Mañana, al amanecer, comenzarían el viaje a la sierra. 2 de mis hombres velarán esta noche, dijo Tarek, mientras cenaban una simple comida de frijoles que Pedro había preparado. Nosotros descansaremos, el camino será largo. Pedro asintió, pero no podía relajarse. Cada ruido fuera de su pequeña casa lo ponía en alerta. La imagen de don Ignacio, con esa mirada fría, no se iba de su mente. En la casa principal, don Ignacio no dormía. Estaba sentado a su mesa, con una botella de licor medio vacía. Delante de él había un hombre al que no le gustaba la luz. Se llama Efrén, y tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Había llegado al rancho después del anochecer. «Es un animal muy valioso entonces», dijo Efrén, su voz era ronca. «Vale más de lo que tú verás en toda tu vida», respondió don Ignacio. «Y esos indios no me van a quitar lo que es mío. Lo quiero esta noche, antes de que amanezca». «¿Y el muchacho? ¿Y los otros?» «El muchacho es un insecto, los apache. Se los llevan sus caballos. Ustedes solo tienen que entrar, tomar al caballo negro y salir. Llévenlo al cañón de los difuntos. Yo los alcanzo mañana con el pago». Efrén tomó un trago directo de la botella. «Son 5 hombres. Habrá que pagar por 5. «Está bien», dijo don Ignacio, golpeando la mesa. «Pero lo quiero hecho, y si hay que lastimar a alguien, que no sea al caballo». Mientras, en la casa de Pedro, Tarek se levantó de donde estaba sentado, se acercó a la puerta y abrió un pequeño espacio. Escuchó. «¿Qué pasa, tío?», preguntó Aiyana en voz baja. «Nada», dijo Tarek, «y ese es el problema. Está demasiado tranquilo». Pedro se puso de pie. «Voy a revisar a Viento. Solo una mirada». «Te acompaño», dijo Aiyana inmediatamente. Salieron los 3, moviéndose en silencio entre las sombras. La luna estaba cubierta por nubes, y la oscuridad era espesa. Los 2 hombres apache que montaban guardia estaban sentados junto a una pequeña fogata, a una distancia prudente del granero. Uno de ellos, un joven llamado Kawi, levantó la mano en señal de paz al verlos acercarse. «Todo tranquilo, Tarek», susurró Kawi. Fue entonces cuando Pedro vio un movimiento. Algo o alguien se deslizaba junto al muro trasero del granero viejo. «Allí», dijo Pedro, señalando. En ese instante, un ruido sordo y un gruñido de dolor rompieron el silencio. Habían llegado por el otro lado, los hombres de Efrén. «Al granero», ordenó Tarek, y todos echaron a correr. Desde la puerta frontal vieron a 2 figuras oscuras forcejeando con Kawi y el otro guardia. Pero había más. Se oyó el sonido de la madera quebrándose en la parte de atrás del granero. Estaban forzando una entrada. Pedro corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe. Adentro, Viento relinchaba, pateando las paredes con fuerza. En la penumbra, Pedro vio a 2 hombres intentando ponerle una cuerda alrededor del cuello. «Suéltelo», gritó Pedro, lanzándose hacia adelante. Uno de los hombres, Efrén, se volvió. Su cara con cicatriz se torció en una mueca desagradable. «Este es el insecto del que hablaban». Sacó un palo corto de madera. Aiyana entró corriendo detrás de Pedro. «Viento, aquí». El caballo, al oír su voz, se encabritó, liberándose momentáneamente de las manos que lo sujetaban. La confusión dentro del granero era total. Los relinchos, los gritos, los golpes. Tarek y los otros apaches se enfrentaban a los ladrones restantes afuera. Se oían golpes y maldiciones. Dentro, Efrén avanzó hacia Pedro con el palo levantado. Pedro buscó algo a su alrededor, pero solo había heno y polvo. Se agachó cuando el palo bajó, y el golpe resonó en una viga de madera. En la lucha, uno de los hombres que había estado con Viento tropezó. Cayó contra una vieja mesa de trabajo donde había una lámpara de aceite. La lámpara, encendida para iluminar el trabajo de los ladrones, se balanceó peligrosamente. «¡Cuidado!», gritó Aiyana. Pero fue demasiado tarde. La lámpara cayó al suelo. El vidrio se hizo añicos. El aceite, con la mecha aún encendida, se derramó sobre un montón de heno seco que estaba en un rincón. El fuego comenzó no con una explosión, sino con un susurro, un chasquido seco, y luego una lengua de llama amarilla y naranja que lamía el heno con avidez. En cuestión de segundos, el montón estaba completamente envuelto en llamas. El humo comenzó a llenar el granero. «¡Idiotas!», gritó Efrén, dejando de lado a Pedro. El fuego se extendía rápido, trepando por las paredes de madera vieja y seca. «Salgamos de aquí». Los 2 ladrones salieron corriendo por la abertura que habían hecho, Efrén tras ellos. En el exterior, el sonido de la pelea cesó de repente. Los hombres de don Ignacio, viendo el fuego, huyeron hacia la oscuridad. El humo era cada vez más espeso. Las llamas crecían, iluminando el interior del granero con una luz roja y temblorosa. «Pedro»,
«Aiyana, salgan», gritó Tarek desde la puerta, pero el fuego bloqueaba ya parte de la salida principal. Viento, presa del pánico, corría de un lado a otro, relinchando de terror. Las llamas cerraban el camino hacia la puerta rota por donde habían entrado los ladrones. Aiyana tosió. El humo era sofocante. «Viento no va a salir, está asustado». Pedro miró las llamas, miró al caballo atrapado y supo lo que tenía que hacer. El humo le quemaba los ojos y la garganta. Las llamas crecían, chasqueando y crepitando. Aiyana tiró del brazo de Pedro. «Tenemos que salir, la puerta», gritó ella, tosiendo. Pero Pedro no miraba la puerta, miraba a Viento. El caballo estaba acorralado en el rincón más alejado. El camino hacia la salida trasera bloqueado por vigas en llamas. El camino hacia la puerta principal lleno de fuego. Viento pateaba el aire, sus ojos mostraban un terror puro. «No sin él», dijo Pedro. Su voz sonó extrañamente calmada en medio del caos. «Pedro, no», gritó Tarek desde la entrada, donde intentaba apagar un borde de las llamas con su chamarra. «El techo se va a caer». Pedro no escuchó. Se arrancó la camisa y se la puso sobre la nariz y la boca. Luego, sin pensarlo más, corrió hacia dentro del granero, esquivando una viga que ardía y cayó a su lado con un estruendo. El calor era insoportable, como un horno. El humo era tan espeso que solo veía siluetas, pero siguió adelante. «Viento», llamó, su voz ahogada por el paño. «Viento, soy yo». El caballo lo oyó. Dejó de patear por un instante. Un relincho débil, asustado, salió de su garganta. Pedro llegó hasta él. Le puso las manos en el cuello sudoroso. El pelaje estaba caliente. «Tranquilo», dijo Pedro, mirándolo directamente a los ojos, aunque el humo hacía llorar los suyos. «Vamos a salir juntos, confía en mí, como antes». Viento resopló, agitando la cabeza, pero no retrocedió. Permaneció junto a Pedro. «Bien, ahora, sígueme», dijo Pedro, y comenzó a caminar de vuelta, tirando suavemente de la crin del caballo. Pero Viento no se movió, el miedo lo paralizaba. El fuego era una pared rugiente frente a ellos. «No podemos quedarnos aquí», insistió Pedro, la desesperación apretándole el pecho. Tosió, el aire se acababa. «Tienes que caminar». En ese momento una voz clara atravesó el crepitar de las llamas. Era Aiyana. No había salido, estaba de pie, más adentro de lo que Pedro creía, llamando desde un punto donde el fuego era menos intenso. «Por aquí, Viento», cantó ella, con una voz que no era un grito, sino una canción suave y firme. «Ven a mi voz». Era como si un hechizo se rompiera. Viento levantó la cabeza, sus orejas se giraron hacia el sonido de Aiyana. Reconocía esa voz, era una voz de su mundo, de las montañas, de su manada. Con un bufido, Viento dio un paso al frente, luego otro. Pedro, sintiendo el cambio, lo guió hacia donde estaba Aiyana. Ella les señaló un camino. No era la puerta principal, ni la abertura rota. Era un espacio estrecho entre una pared y una pila de madera medio quemada. Un camino que solo alguien que conocía cada rincón del granero, como Pedro, o que veía con la calma de Aiyana, podría encontrar. «Rápido», dijo Aiyana. Su rostro estaba manchado de hollín. Pedro pasó primero, asegurándose de que el camino estuviera libre. Luego, con palabras de aliento, guió a Viento. El caballo, aunque enorme, se movió con una precisión sorprendente, doblando su cuerpo para pasar por el espacio estrecho. Una viga ardiente cayó justo detrás de ellos, levantando una nube de chispas, pero ya estaban casi fuera. Aiyana los precedía, apartando los últimos restos de madera carbonizada. De repente, la noche fresca los envolvió. Habían salido por un lado del granero, a un área abierta. Pedro y Aiyana cayeron de rodillas, tosiendo violentamente, tomando grandes bocadas de aire limpio. Viento salió trotando detrás de ellos, relinchando fuerte, sacudiendo su cabeza como para alejar el miedo y el humo. Estaba a salvo. Tarek y los otros corrieron hacia ellos. El rostro del jefe apache, siempre sereno, mostraba una mezcla de alivio y asombro. ¿Están heridos?, preguntó Tarek, ayudando a Aiyana a levantarse. Ella negó con la cabeza, sin poder dejar de toser. Pedro se puso de pie, tembloroso. Sus brazos y su espalda sentían el calor intenso, pero no había fuego en su ropa, solo hollín y algunas quemaduras menores. «El caballo», logró decir Pedro. «Está bien», dijo Tarek, observando a Viento. El animal se acercó a Pedro y hundió su cabeza en el pecho del joven, buscando consuelo. Pedro lo abrazó, enterrando su rostro en el cuello negro. El granero ardía completamente ahora, una antorcha gigante que iluminaba la noche. Pero nadie miraba el fuego. Todos miraban al joven peón y al caballo sagrado, abrazados, unidos por el humo y la valentía.
Tarek se acercó y puso una mano en el hombro de Pedro. Un hombre puede vivir 100 años y no encontrar un vínculo así, dijo, su voz grave. Hoy no solo salvaste a un caballo, salvaste un legado, y te mostraste a ti mismo quién eres en verdad. Pedro asintió, sin soltar aliento. Lo que sentía no era orgullo, era certeza. Había elegido su camino en medio de las llamas, y su camino estaba junto a este animal. A lo lejos, en la oscuridad más allá del resplandor del incendio, una figura observaba. Don Ignacio vio el granero perdido, vio al caballo vivo, vio al grupo unido. Su rostro era una máscara de rabia impotente. Dio media vuelta y se esfumó en la noche. El peligro de esa noche había pasado, pero Pedro supo, al sentir la mirada de Tarek sobre él, que una nueva propuesta estaba a punto de hacerse, una que cambiaría todo. El amanecer encontró al rancho La Esperanza cubierto de cenizas y olor a humo. El granero viejo era ahora un montón de maderas negras y carbonizadas. Pedro estaba sentado en un tronco cerca, observando a viento pastar. El caballo parecía tranquilo, aunque de vez en cuando levantaba la cabeza y olfateaba el aire, como si recordara el miedo de la noche. Rosendo se acercó, caminando lento. Traía 2 tazones de café humeante. Le dio uno a Pedro. «Toma, muchacho, lo necesitarás». «Gracias, Rosendo», dijo Pedro, aceptando el tazón. El calor del café le quemó un poco los dedos, pero lo agradeció. Rosendo se sentó a su lado. No habló por un largo rato. Miró las ruinas, luego miró a viento, luego miró a Pedro. «Lo que hiciste anoche», comenzó Rosendo, sacudiendo la cabeza. «Ninguno de nosotros se hubiera atrevido, ni siquiera por uno de nuestros propios caballos». Pedro no supo qué decir. Bebió un sorbo de café. Don Ignacio se fue antes del amanecer. Continuó Rosendo en voz baja. Dijo que iba a la ciudad por unos días. Pero no es cierto. Lo vi. Estaba haciendo las maletas con rabia. Ese hombre no olvida. Lo sé, murmuró Pedro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rosendo. Él no te dejará en paz, ni a ti ni al caballo. Ahora que sabe lo que vale, vendrá con más hombres peores. Pedro miró sus manos. Tenían pequeñas quemaduras y estaban sucias de hollín. No tenía respuesta. Su vida entera estaba aquí, en este rancho, pero ya no sentía que este fuera su hogar. En ese momento, Tarek y Aiyana se acercaron. Caminaban con calma. Tarek se detuvo frente a Pedro. «Tenemos que hablar», dijo Tarek. Rosendo entendió que era una conversación privada. Asintió hacia Pedro, un gesto de respeto, y se alejó. Tarek se sentó en el suelo frente a Pedro. Aiyana se quedó de pie, acariciando el lomo de viento que se había acercado. «El fuego se apagó solo», dijo Tarek, «pero otros fuegos pueden encenderse. El hombre que gobierna este lugar, don Ignacio, es un fuego de avaricia. No se detendrá». Pedro asintió. Lo sabía demasiado bien. «Viento necesita regresar a las montañas», continuó Tarek. «A su tierra, a su gente, es donde pertenece, y necesita un guardián, alguien en quien confíe, alguien que entienda que no es un animal para domar, sino un espíritu para acompañar». Tarek hizo una pausa. Sus ojos oscuros estudiaron a Pedro. «Ese guardián eres tú, Pedro». Pedro lo miró sorprendido. Esperaba una advertencia, no una oferta. «Yo», tartamudeó, «yo solo soy un peón. No sé nada de sus montañas, no sé nada de su pueblo». «Sabes lo más importante», dijo Aiyana, su voz suave pero clara. «Sabes escuchar. Y viento te escucha a ti. Eso es más valioso que saber montar o saber cazar. Eso no se puede enseñar». Tarek asintió. «Tu abuelo fue un puente entre 2 mundos. Tú puedes serlo también. No te ofrezco un trabajo como peón. Te ofrezco un propósito. Ser el protector de un legado. Vivirías con nosotros, aprenderías, serías parte de la comunidad». Pedro sintió que el mundo se inclinaba, miró a su alrededor, vio el rancho gris bajo la luz de la mañana, vio a los otros peones comenzando su jornada, con los hombros caídos, mirando hacia la casa principal con temor. Vio la vida que había conocido. Trabajo duro, silencio, obediencia. Luego miró a viento. El caballo negro tenía su cabeza vuelta hacia él, sus orejas erguidas, expectante. En esos ojos, Pedro no vio un animal. Vio al amigo que lo había elegido. Vio la razón por la que había entrado en un edificio en llamas. «¿Y si don Ignacio los sigue? ¿Si los encuentra en las montañas?», preguntó Pedro, su última duda. Tarek permitió una pequeña sonrisa. «Las montañas son nuestras. Conocemos cada sendero, cada escondite. La avaricia es fuerte, pero la codicia ciega. Un hombre ciego se pierde fácilmente en la sierra». Pedro respiró hondo. El aire olía a ceniza y a fin, pero también olía a futuro. «Mi abuelo», dijo Pedro. «Él habría dicho que sí». «¿Entonces aceptas?», preguntó Tarek. Pedro se puso de pie, caminó hasta Viento y posó su mano en el cuello del animal. Viento resopló suavemente, un sonido de satisfacción. «Sí», dijo Pedro,
con una voz que no temblaba. «Acepto». Aiyana sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro. Tarek asintió, una profunda satisfacción en sus ojos. «Prepara lo poco que quieras llevar», dijo Tarek, poniéndose de pie también. «Salimos antes de que el sol esté en lo alto. Es un viaje largo». Pedro miró su pequeña casa de adobe por última vez. No tenía mucho que empacar, solo una manta vieja, un cuchillo y el recuerdo de las historias de su abuelo. Eso y un nuevo amigo. No era el fin, era el primer paso en un camino que siempre debería haber sido suyo. La despedida fue breve. Rosendo fue el único que se acercó a decir adiós. Le dio a Pedro un apretón de manos fuerte. «Cuídate, muchacho. Y cuida a ese caballo, tu abuelo estaría orgulloso». Pedro asintió, con un nudo en la garganta. Subió a un caballo castaño que Tarek le había prestado. Viento, sin silla ni riendas, caminaba libre a su lado. Parecía entender que se iban. El grupo se puso en movimiento. Tarek iba al frente, detrás 2 de sus hombres, luego Pedro y Viento, y más atrás Aiyana con el otro guerrero apache. Salieron del rancho por el camino trasero, alejándose de la casa principal y de la vista de cualquiera que pudiera estar observando. Por un buen rato, nadie habló. El único sonido era el golpeteo constante de los cascos en la tierra y el ocasional resoplido de un caballo. Pedro miraba hacia atrás. El rancho La Esperanza se hacía cada vez más pequeño, hasta desaparecer detrás de una loma. Se dirigían al norte, hacia una línea de montañas azules que parecían pintadas en el horizonte. Esas eran las faldas de la Sierra Madre Occidental. Después de varias horas de viaje, el terreno comenzó a cambiar. La tierra plana del valle dio paso a lomas suaves, luego a colinas pedregosas. Los caminos se hicieron más angostos y empinados. Pedro no estaba acostumbrado a montar por senderos así. Su caballo, dócil, seguía al de Tarek, pero Pedro se sentía torpe. Se balanceaba con cada subida, inseguro. Aiyana, que venía detrás, notó su dificultad. «Relaja los brazos», le dijo, acercándose un poco. «No forces las riendas. Deja que el caballo sienta el camino. Tú solo sigue su movimiento». Pedro intentó hacerlo. Aflojó su agarre, dejó que sus caderas se movieran con el paso del animal. No fue fácil al principio, pero poco a poco encontró un ritmo. «Así está mejor», dijo Aiyana con una sonrisa. Al mediodía, se detuvieron junto a un pequeño arroyo para que los caballos bebieran y ellos descansaran. Tarek se acercó a Pedro mientras éste llenaba su cantimplora. «¿Cómo te sientes?», preguntó Tarek. «Un poco adolorido», admitió Pedro. «Y... perdido. No conozco nada de esto». «Eso cambiará», aseguró Tarek. «La tierra habla, solo hay que aprender a escuchar». Señaló hacia una planta con hojas pequeñas y flores amarillas que crecía cerca del agua. «Aiyana, ¿qué nos dice esa planta?». Aiyana se acercó. «Nos dice que el agua aquí es buena y limpia, que podemos beberla, y sus hojas, si las machacas, ayudan a calmar una quemadura». Miró a Pedro. «Como las tuyas». Pedro miró sus manos, sorprendido. Aiyana recogió unas cuantas hojas, las frotó entre sus palmas hasta hacer una pasta verde y se la ofreció. «Ponte un poco, aliviará el ardor». Pedro obedeció. La pasta estaba fresca y tenía un olor fuerte a hierba. Casi de inmediato la sensación de ardor en sus pequeñas quemaduras disminuyó. «Gracias», murmuró. Ella sonrió. «El conocimiento no es magia, es solo prestar atención». Reanudaron la marcha. Por la tarde, el sendero se volvió más escarpado. A veces tenían que bajar de los caballos y guiarlos a pie por pasos rocosos. Viento, sin embargo, se movía con una gracia natural. Pisaba con seguridad, como si recordara cada piedra. En un momento de descanso, Pedro vio a Tarek parado en una roca alta, mirando hacia atrás, en la dirección de donde venían. Su expresión era alerta. «¿Qué pasa?», preguntó Pedro, subiendo hasta él. Tarek no respondió de inmediato. Luego señaló con el mentón hacia el valle, muy a lo lejos. «Polvo». Pedro entrecerró los ojos. En el horizonte, donde el valle se encontraba con el camino principal, una fina columna de polvo se levantaba. Podía ser el viento, o podían ser jinetes. «¿Es él?», preguntó Pedro. Su estómago se hizo un nudo. «Quizás», dijo Tarek. «O quizás no, pero no debemos subestimar su avaricia». Bajó de la roca. «No importa, nosotros conocemos caminos que un hombre del valle no. A partir de aquí, dejamos los senderos visibles», llamó al grupo. «Vamos a torcer hacia el Cañón de las Águilas. Es más difícil, pero nos cubrirá». El grupo cambió de dirección, alejándose del camino marcado y adentrándose en un laberinto de rocas y arbustos espinosos. Pedro miró una última vez hacia la columna de polvo. Luego miró hacia adelante, a las montañas grandes y protectoras.
Por primera vez en el viaje, no se sintió como un extraño siguiendo a otros. Se sintió como parte del grupo, como si, paso a paso, estuviera entrando en un nuevo mundo. Y ese mundo, aunque desconocido, se sentía más como hogar que el rancho que había dejado atrás. El sonido del agua corriendo fue lo primero que Pedro escuchó. Después de días de viaje por senderos rocosos y secos, el rumor de un río era como música. El grupo salió de un estrecho desfiladero y ante ellos se abrió un valle pequeño y verde. No era un pueblo como los del valle. No había casas de adobe alineadas. En su lugar había varias estructuras de madera y piedra, dispersas de forma natural entre los árboles junto al río. Había corrales bajos, huertos cuidados y el humo lento de un par de fogatas. Era la comunidad apache. Viento relinchó fuerte, un sonido que resonó en todo el valle. Al instante, varias personas salieron de las casas y dejaron sus trabajos. Niños, mujeres, ancianos, todos se quedaron quietos, mirando hacia el grupo que llegaba. Un anciano con el rostro surcado de arrugas dio un paso al frente. Tarek desmontó y caminó hacia él. Hablaron en voz baja en una lengua que Pedro no entendía. Luego, el anciano miró directamente a Viento. Sus ojos, nublados por la edad, se llenaron de lágrimas. Alzó las manos hacia el cielo y dijo algo en una voz temblorosa pero fuerte. Varios adultos repitieron sus palabras. Fue un momento solemne, cargado de un significado que Pedro no comprendía del todo, pero que podía sentir en el aire. Luego, la solemnidad se rompió. Los niños corrieron hacia adelante, riendo, pero se detuvieron a unos metros de Viento, con respeto. Los adultos se acercaron más. Sus rostros mostraban alegría y asombro. Aiyana se acercó a Pedro, que aún estaba montado, observando la escena con timidez. Ellos dicen que el espíritu de la manada ha regresado a casa, tradujo Aiyana en voz baja. Para ellos, ver a Viento es como ver un pedazo de su historia cobrar vida. Tarek regresó junto a ellos. Ven, Pedro. Te mostraré tu lugar. Pedro desmontó. Sintió que todas las miradas estaban sobre él ahora, no solo sobre Viento. Lo observaban con curiosidad, pero no con hostilidad. Era una mirada de espera. Tarek lo guió a una pequeña cabaña de troncos, cerca del corral más grande y junto a una pequeña cascada que alimentaba el río. Tenía una puerta de madera y una ventana pequeña. Esta será tu casa, dijo Tarek. Es simple, pero es tuya. Desde aquí podrás ver a Viento. Tu trabajo será cuidarlo, pasearlo por los pastos altos, asegurarte de que esté bien. Nadie más lo hará. Es tu responsabilidad y tu honor. Pedro empujó la puerta. Adentro había un catre simple con mantas tejidas, una mesa, un banco y un pequeño brasero para cocinar. En la pared, alguien había colgado un dibujo en corteza de árbol. Era la figura de un caballo. Mi hermana, la madre de Aiyana, la puso allí, dijo Tarek desde la puerta. Ella recordaba las historias de tu abuelo. Pedro sintió que se le cerraba la garganta. No era una casa lujosa, era mejor. Era un hogar que ya lo esperaba. Esa tarde, después de dejar sus pocas pertenencias, Pedro fue al corral con Viento. El caballo negro estaba siendo examinado por los niños, que le ofrecían trozos de manzana desde la cerca. Viento los aceptaba con gentileza. Una mujer mayor se acercó a Pedro. Llevaba un vestido largo y colorido. «Tú eres el nieto de Juan López», dijo, no como una pregunta. «Sí, señora», respondió Pedro. Ella sonrió. «Él tenía tus mismos ojos, callados, pero que ven todo. Bienvenido a casa, muchacho». Le dio un ligero golpe en el brazo, un gesto de aceptación, y se alejó. Al caer la tarde, Aiyana lo encontró sentado en una roca, mirando cómo el sol teñía de dorado las cumbres de las montañas. «¿Es muy diferente?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Todo es diferente», admitió Pedro. «El aire, los sonidos, la gente, pero de una manera buena. No me siento fuera de lugar aquí». «¿Por qué no lo estás?», dijo Aiyana. «A veces el lugar al que perteneces no es donde naciste, sino donde te necesitan, y donde tú necesitas estar». Se quedaron en silencio un rato, viendo cómo las sombras alargaban los valles. «¿Crees que don Ignacio...?» comenzó Pedro. «No», interrumpió Aiyana con seguridad. «Tarek dejó rastros falsos que lo llevarán a un cañón sin salida. Para cuando se dé cuenta, no podrá seguir nuestro verdadero camino. La avaricia es persistente, pero la paciencia de la sierra es mayor». Pedro asintió, sintiendo un peso que se alzaba de sus hombros. Por primera vez en su vida, el futuro no se veía como una repetición interminable de días grises. Se veía como los colores del atardecer sobre las montañas. Amplio, impredecible y hermoso. Su abuelo le había contado historias de valentía y amistad.
Ahora, Pedro no solo las recordaba, las estaba viviendo. Tenía un hogar, un propósito y un amigo cuyo relincho era la canción de un nuevo comienzo. La vida simple del rancho había terminado. La vida verdadera por fin comenzaba.